Vamos a orar. Señor Dios poderoso, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque en tu soberana gracia, en tu amor incondicional, en tu bondad nos has permitido venir a reunirnos a este lugar y disponer el tiempo para adorarte, para alabarte, para el estudio de tu palabra. Y específicamente quiero pedirte ahora por esto, Señor. Quiero que dispongas nuestro corazón y nuestra mente. Tal vez está haciendo calor, tal vez puede que haya montones de situaciones o circunstancias que quieran desconcentrarnos del estudio de tu palabra. Pero pido, Señor, que tú dirijas este tiempo y todo sea para gloria tuya, para edificación de nosotros en ti. Te pido, Señor, que si hay alguien que viene de camino, que le traigas con sus pasos con bien para que se una a nosotros y así podamos compartir juntos de la riqueza de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Estamos con el estudio que iniciamos la semana anterior acerca de los atributos de Dios, llamado Conocer al Dios verdadero. La semana pasada vimos la primera parte de la introducción. Hoy la intención es que podamos ver la segunda parte de la introducción, para ya la próxima semana, si Dios quiere, empezar a estudiar uno por uno una serie de atributos divinos. Quiero que hagamos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, para que podamos como sintonizarnos en lo que estábamos y entrar a lo que vamos a ver hoy. La semana anterior vimos que la existencia de Dios es innegable, por lo tanto es necio de parte del ser humano negar la existencia de Dios. Vimos que claramente se ve revelado en los cielos y en la tierra, en la naturaleza, en toda la creación, que Dios existe, y no solamente que Dios existe, sino que Dios tiene un control sobre todo, que Él fue el creador, que Él es el sustentador. También vimos, aparte de eso, vimos que la humanidad no reaccionó correctamente al conocimiento de su existencia. Entonces, pensamos primero en el hecho de que la existencia de Dios es algo innegable. No hay ninguna persona, ningún ser humano que pueda decir existe un Dios. Hay alguien que creó los cielos y la tierra, alguien que nos creó a nosotros. Pero el problema que estábamos viendo la semana pasada es que la humanidad no reaccionó correctamente. Hay dos posibles posiciones en ese sentido. Unos que niegan la existencia de Dios, ahí es cuando vemos los ateos, los que tienen esos pensamientos. Otros que tal vez sí no niegan la existencia de Dios, pero tampoco reaccionan de la forma correcta. Como vimos en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que dice Romanos 1:21 acerca de la humanidad. Dentro de ese grupo que no reacciona correctamente, en el sentido que niega a Dios, pero que no le da gloria como Dios, está en muchas ocasiones la iglesia, que hay personas que no conocen a Dios, o iglesias que no conocen a Dios, o mucha gente dentro de la iglesia que no conoce a Dios. Vimos que ese era un problema que es bastante grave. Para ver la importancia de ese mal, vimos la pregunta, ¿es necesario conocer a Dios? Y tratamos de responderla con las siguientes respuestas. Uno, que cuando no conocemos a Dios corremos el peligro de adorar a un Dios falso. Como la misma naturaleza nos da el entendimiento que existe un Dios, pero si nosotros no conocemos a ese Dios, podremos caer en el peligro de adorar a un Dios falso. Y no sé, aquí quizá el ejemplo más claro que podemos encontrar es allá en la jungla, donde hay esos indios, esos indígenas que tienen en sus mentes y en sus corazones la percepción de que hay un Dios, pero como no conocen a ese Dios verdadero, entonces adoran al sol, adoran los animales que ven, la naturaleza. Como no conocen al Dios verdadero, adoran dioses falsos. Vimos también que cuando no conocemos a Dios, corremos el peligro de convertirnos en idólatras. Y eso es un asunto que ya se trata de adorar al Dios verdadero, pero adorarlo en una forma incorrecta, tratar de representarlo con imágenes, tratar de representarlo a la imagen que nosotros nos convenga o nos guste.
Por eso es que existen muchas visiones o muchos criterios acerca de Dios. Otra de las cosas que vimos fue, al conocer a Dios, ya en un sentido positivo, accedemos a la vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna se trata de conocer a Dios, y lo podemos ver viceversa. Si no se conoce a Dios, no hay vida eterna. Al conocer a Dios, tendremos también un mayor conocimiento de nosotros mismos. Si veíamos el ejemplo de Isaías, el ejemplo de Pedro, cuando ellos se presentan, tienen un encuentro, un conocimiento del Dios verdadero, ellos ven dentro de sí mismos y ven lo pecaminosos que eran. De igual forma nosotros, quizá lo veíamos con el ejemplo, recuerden, un cuarto oscuro, en el centro hay una luz y nosotros vamos caminando desde la pura esquina hasta el centro, y a medida que vamos caminando y acercándonos a la luz, vamos también alumbrándonos nosotros y viendo qué es lo que hay en nosotros. Y lo último que vimos fue que al conocer a Dios podemos realmente agradarle. Lo que vamos a ver en esta mañana, bueno, no es mañana, es tarde, es la costumbre, ¿verdad? Es lo que necesitamos. Yo creo que hay una serie de cosas que necesitamos entender, comprender, asimilar bien a la hora de acercarnos a un estudio como el que vamos a hacer las próximas semanas. Necesitamos varias cosas y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Ok, lo primero que necesitamos es una correcta motivación. En las primeras páginas del libro llamado El conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer, él presenta esta frase y quiero que reflexionemos un poco en ella. Dice: ¿cuál es mi meta última, mi propósito al dedicarme a pensar en estas cosas? Y se está refiriendo al conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que pienso hacer con mi conocimiento acerca de Dios una vez que lo haya adquirido? Estas preguntas quise traerlas acá porque casi siempre en algo que nosotros hacemos, siempre tenemos una meta o un fin. Y es bueno tener una meta o un fin. Por ejemplo, yo me meto a la universidad a estudiar inglés. ¿Y cuál va a ser mi meta? Es sacar la carrera para luego ser un profesor de inglés o ser un traductor. Yo me meto a estudiar X o Y cosa y tengo un fin. Tengo un fin con un estudio. Puede ser el graduarme y hacerme un profesional. Puede ser lo que sea, cualquiera de las metas. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una motivación, algo que nos motive a estudiar. Porque puede que usted viene en esta tarde o viene a los cultos y ¿qué es lo que lo motiva a venir? ¿Qué es lo que nos motiva en estar acá? Entonces, yo quiero dejar en claro algo. Lo que nos motive a nosotros a tomar este estudio de los atributos de Dios tiene que ser lo correcto, porque si tenemos una motivación incorrecta en nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, no estamos logrando nada. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El estudio del conocimiento de Dios, si quisiéramos ponerlo en un sentido académico, se llama teología, ¿verdad? La teología es el estudio de Dios. Pero si nosotros buscamos la teología solamente a un nivel académico o a un nivel simplemente de conocimiento intelectual, no estamos logrando nada, no estamos llegando a nada. Porque hay muchas personas que son con doctorados en teología, pero usted ve sus vidas y no son vidas que reflejen la gloria de Dios. ¿Me explico? No es solamente entonces adquirir un conocimiento por adquirirlo, o inclusive, si yo quisiera jactarme de dicho conocimiento, podría hacerlo de repente. Simplemente decir, yo conozco a Dios porque yo sé que Dios es soberano, porque yo sé que Dios es omnipotente, porque yo sé que Dios es omnipresente, que Dios es sabio, que Dios es aquí. Yo sé todo eso, es más, yo me sé la Biblia y les puedo declarar a ustedes la Biblia y sé muchos versículos de memoria, pero si ese conocimiento está únicamente a un nivel intelectual y no hay acción y no hay algo, una motivación correcta, que es a lo que voy,
no estamos logrando absolutamente nada. Entonces tenemos que tener una correcta motivación. Y entonces, ¿cuál debe ser la motivación a la hora de iniciar estos estudios? Hay un versículo que lo dice claramente, 1 Corintios 10:31. Deberíamos de saberlo en memoria, porque debería ser como un eslogan de nuestra vida. 1 Corintios 10:31, bastante claro. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, puede que resulte ser una respuesta muy simplista, pero me he dado cuenta que cuando se trata muchas veces del conocimiento de Dios o de la teología, muchas personas entran con una motivación incorrecta, simplemente de adquirir un conocimiento. Pero en este caso, cuando entramos al conocimiento del Dios verdadero, debemos de tener la motivación que se nos describe en 1 Corintios 10:31, es la gloria de Dios. Vea lo que dice el versículo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puedo glorificar yo a través del conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo glorificar yo a través de estudiar los atributos de Dios? Y es muy claro. A medida que yo estudio y conozco a Dios, mi ser también va cambiando. Yo también voy reformándome. Porque, como les decía la vez anterior, una de las cosas, a medida que conocemos a Dios, también vamos conociendo a nosotros mismos. A medida que vamos cada vez conociendo la santidad de Dios, la perfección de Dios, las demandas de Dios, si nosotros realmente somos hijos de Dios, vamos a ir cambiando conforme a lo que Él es. Porque vamos a ir siendo renovados, vamos a ir siendo cada vez santificados a medida que vamos acercándonos a Él. Ahí es cuando vamos a ir glorificándole, porque nuestra vida se va a ir conformando cada vez más a su voluntad. De hecho, es interesante que no podemos darle gloria a Dios si no lo conocemos, porque no sabremos cómo darle gloria a Él. O sea, si yo no sé, y es lo que les decía la semana anterior, si yo no sé lo que le gusta a mi esposa, si yo no conozco a mi esposa y sé lo que le gusta a ella, yo no puedo agradarle a ella en esas cosas. Digamos que el día de mañana a mí se me ocurre, porque no conozco bien a mi esposa, se me ocurre llevarle un café frío y a ella no le gusta el café frío, sino que le gusta el café caliente. Entonces, es de la misma manera con Dios. Tenemos que conocerle y a medida que lo conocemos sabremos lo que le gusta y lo que le disgusta. Haremos lo que le gusta y no, dejaremos de hacer lo que le disgusta. Entonces, a medida que nosotros nos enfocamos en 1 Corintios 10:31, si pues bebéis o coméis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, hacemos eso en nuestro estudio de la palabra de Dios, en el tema específico del conocimiento de Dios, y vamos en buen camino. ¿Vamos bien? Ok. Es una de las primeras cosas que necesitamos. Y ese quizás breve. Hay unos más breves y otros que necesitamos centrarnos más. Otro, necesitamos humildad. Y este quizá es uno de los elementos sumamente importantes en cuanto al tema del conocer a Dios. Reconociendo el desconocimiento monumental que existe de Dios, es necesario que seamos humildes para reconocer cuán necesitados estamos del conocimiento de Dios. La semana pasada yo traté de esforzarme por hacernos ver que hay un desconocimiento de Dios en gran manera. No solamente a nivel mundial o a nivel secular, sino también dentro de la iglesia. El decir que la iglesia no conoce a Dios, para algunos podrá sonar chocante, pero realmente no lo es. Es una triste realidad. Vamos conmigo un momento a Isaías, que yo quería reforzar esto que hablé la semana pasada. Isaías capítulo 1 y verso 3. Aquí está
Dios hablándole a Isaías, y sí, está hablándole a Isaías acerca del pueblo de Israel, pero esto es en general, podríamos entenderlo quizá en general con respecto a su pueblo, el pueblo de Dios, porque vean lo que dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es lo que está diciendo Dios acerca de Israel. Y nuevamente, a mí me asombra eso, que Dios diga esto de Israel, porque Israel era el pueblo escogido por Dios, el pueblo del cual se le entregó la ley a través de Moisés en el monte Sinaí. Tenía los sacerdotes, los escribas, los que se encargaban de enseñar la ley a todos. Uno podría decir, a través de eso es obvio que ellos conocieran a su Dios. Pero esta declaración tan fácil que dice, o tan fácil de comprender que dice Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce. Y es triste pensar en el hecho de que la iglesia hoy en día, quizá por una ignorancia misma o una negligencia con respecto a la palabra de Dios, se ha metido en un montón de ámbitos desconociendo a Dios y por lo tanto vemos quizá tanto caos dentro de la iglesia. Vemos cosas en las noticias como recientemente que salió, creo en Canal 7, un pastor que obligaba a las personas de su iglesia a hacer cosas tontas. O una persona hasta terminó en el hospital con un problema en el pene. No sé si vieron esa noticia. Ahora, vea qué interesante que no es solamente el pastor, porque no es solamente el pastor que obligaba a las personas, sino usted nunca se ha hecho la pregunta, ¿por qué esas personas seguían a ese hombre? ¿Por qué es que vemos en televisión tantos, quizás esos programas donde se presentan ese montón de, y perdonen la expresión, estupideces que se hacen en el nombre de Dios y multitudes de gente siguiendo a esos hombres? No es solamente el problema de los hombres que están haciendo las estupideces, sino la gente que le está siguiendo. ¿Y por qué es que pasa eso? Por un desconocimiento de Dios. Porque si la gente conociera a Dios y ven que ese hombre se levanta a hacer ese montón de cosas que no son realmente conforme a la voluntad de Dios, van a rechazar a ese hombre y van a buscar una iglesia en la que se predique la palabra de Dios. Entonces, eso es como para reforzar y que caigamos en el entendimiento, hermanos, dentro de la iglesia. Y no estoy diciendo específicamente la iglesia Bautista Betel. Dentro de la iglesia hay un desconocimiento de Dios que lleva a cosas muy peligrosas. Entonces, una de las cosas que necesitamos es humildad y reconocer eso. Reconocer que nosotros, pese a que como iglesia hemos tenido la premisa de predicar la palabra de Dios, tampoco podemos decir ya conocemos a Dios solo porque en unos cuantos años hemos venido predicando la palabra de Dios. No podemos decir eso. Debemos de ser humildes y reconocer, necesitamos conocer más de Dios. Y vea qué interesante que Pablo mismo entendió esto, y vea las oraciones que Pablo hacía. Cada vez que Pablo oraba por una de las iglesias a la cual él les escribía, vean el tipo de oración que hace. Vamos a Efesios capítulo 1 y versículos del 15 al 17. En Efesios, Pablo hace dos oraciones por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y en ambas oraciones veamos el factor común que se presenta. Primero está Efesios 1, versículos del 15 al 17. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Le está pidiendo a Dios acerca de los efesios, que Dios les dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que está básicamente pidiendo? Es, Dios, te pido que los efesios, los de la iglesia de Éfeso, te conozcan a ti. Vamos a Efesios capítulo 3 y versículos 14 al 19. En la misma carta, otra oración que Pablo hace y les expresa sobre qué es lo que ora él. Efesios 3 del 14 al 19. Vea lo que dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Ven lo que está pidiendo? Primero pide, conforme a las riquezas, el ser fortalecidos. ¿Para qué quiere que sean fortalecidos? Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios. Entonces, lo que básicamente Pablo está diciendo, que todas las cosas que pido a Dios es para que, como fin último, la iglesia de Efesios conozca a Dios. Eso es lo que Pablo está reconociendo, esa necesidad, y por eso es que él ora a Dios para que los efesios lo conozcan. Vamos a Filipenses, porque Pablo también hace una oración para que los filipenses adquieran el conocimiento de Dios. Él reconoce esta necesidad. Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, para que vuestro amor abunde más, aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza, para que seáis llenos en ciencia y en todo conocimiento, dice. Esa es mi oración por los filipenses. Vamos a ver la oración por los colosenses, unas páginas más adelante, el siguiente libro, Colosenses 1, 9 y 10. Nuevamente Pablo orando esta vez por los colosenses y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nuevamente, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo no solamente, y esto es algo que también es importante que se destaca aquí, porque cualquiera podría decir, ok, Pablo nada más estaba pidiéndole a Dios para que los demás conocieran a Él, para que los demás conocieran a Dios, pero Pablo mismo reconoció esa necesidad en Él. Vea lo que dice Filipenses 3, del 8 al 10. Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Cuál era el fin de Pablo? Conocer a Dios, conocer a Cristo. ¿Y qué hacía Pablo? Dice: estimo todas las cosas como pérdida. Pablo está reconociendo en este punto, en Filipenses, que él no conocía a Dios. Y podríamos, y tal vez no quiero que se me malentienda en la forma de hablar, de conocer a Dios, de que Pablo era un inconverso, no conocía a Dios, sino que no conocía absoluta y cabalmente a Dios. Y eso es lo que quiero que entendamos, porque si usted y yo hemos venido a la fe, podemos decir: yo he conocido a Cristo, yo conozco a Dios. Pero en cierto sentido también debemos de decir: yo no conozco a Dios, porque no lo conocemos completamente.
Sé que tal vez se enredan en las palabras, pero tiene que quedar ese aspecto suficientemente claro. Conocemos a Dios en el sentido de que por la gracia de Él hemos venido al conocimiento del Dios verdadero, pero no lo conocemos porque nadie se puede jactar de decir yo le conozco completamente. Y esto es algo que también sucedió en la vida de Job. ¿Recuerdan Job? Un hombre justo, un hombre que podría jactarse de su justicia, de su rectitud, pero cuando él se presenta ante Dios y Dios le habla en capítulo 41, capítulo 42, versos 1 al 6, vean lo que le dice Job a Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ven la humildad que hay en Job en este momento? Quizá de aquí para atrás, pese a que podemos decir Job era un hombre recto delante de Dios, pero en Job había cierta jactancia de conocer a Dios. Y cuando se presenta a Dios y Dios lo confronta y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Y al final de toda esa conversación y esa confrontación que le hace Dios a Job, lo único que Job puede decir es: de oídas te había oído. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que estamos en la misma situación. De oídas habíamos oído a Dios. Entonces, es necesario reconocer necesario que tengamos esa humildad y que reconozcamos la necesidad que tenemos de conocer de Dios. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar a humillarnos y a reconocer la necesidad que tenemos de Dios, y quiero que las veamos. La primera cosa que debemos de reconocer para ver y irnos metiendo a la humildad de reconocer la necesidad de Dios es reconocer que la falta de conocimiento del Señor nos guía a la derrota. ¿Recuerdan lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 13? Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. Porque estamos en Isaías. No era conocimiento de guerra, no era conocimiento de estrategias, no era conocimiento de cualquier otro índole, era conocimiento de Dios. Lo que iniciamos en Isaías capítulo 1 y versículo 3 que antes leímos, el reclamo que Dios le hace al pueblo de Israel es: mi pueblo no me conoce. Entonces cuando llegamos a Isaías capítulo 5 y versículo 13 y Dios dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, no era conocimiento de otra cosa, era conocimiento de Dios. Lo mismo dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice el mismo Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, vean una cosa, y esto lo conversamos ayer en la reunión de liderazgo. Cuando una persona desconoce el Dios verdadero, a la mínima que tenga una prueba o una situación difícil, va a ser derrotado. Porque si una persona conoce que el Dios que tenemos nosotros es un Dios soberano y gobierna sobre todas las cosas, y Él es un Dios sabio y es un Dios perfecto y nada se le va de las manos, cuando viene una situación difícil, yo voy a decir: gloria a Dios, porque Él está en control de eso. Pero si yo no tengo ese conocimiento de ese Dios y yo no he tenido esa relación con ese Dios, y tal vez el Dios que yo tengo es nada más un Dios, como veíamos la semana pasada, es un Dios que cree que es ese ancianito de barbas blancas que nada más está viendo la tierra a ver qué sucede ahí. Entonces pasa una situación difícil y ese Dios no tiene poder para arreglar mi situación o para fortalecerme en ella. Entonces
nos vemos derrotados y quizá muchas personas llegan inclusive a caer en pecado o a caer en otras circunstancias. Otra cosa más que debemos de hacer para humillarnos es someternos al mandato de Dios de conocerle. ¿Sabe usted que es un mandato que lo conozcamos a Dios? Es un mandato. Vea lo que dice 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una orden. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Y Oseas 6:6 dice, Dios expresando lo que Él quiere de nosotros, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Es lo que Dios desea, es lo que Dios anhela, es lo que Dios demanda de nosotros. La demanda. Y quizá una de las cosas más importantes que debemos de reconocer para llegar a esa humildad y reconocer que necesitamos conocer de Dios, es entender que Dios es inescrutable. Si leemos Salmos 145, versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Job 5:9 dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables, maravillosas sin número. Y aquí es necesario que intentemos definir la palabra inescrutable, porque puede que para algunos suene como una mala palabra o algo así. La palabra inescrutable en sí significa que no se puede investigar o sondear a profundidad. Es un sinónimo de inescrutable, podría ser insondable, en el sentido que, como bien lo define la Real Academia Española, que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo. No podemos llegar a un conocimiento cabal, completo de Dios. Entonces, si nosotros llegamos al entendimiento de que nunca en esta vida, en esta tierra, podemos llegar a un conocimiento cabal e incompleto de Dios, por ende, debemos de caer en el reconocimiento y humillarnos de que necesitamos conocer de Dios. Y el conocimiento de Dios es algo en el cual podríamos decirlo, por así decirlo, viene a ser progresivo. Cuando yo vengo a Cristo, yo conozco a Cristo como que Él es mi Señor y mi Salvador. Él fue el que pagó en la cruz el precio de mi pecado. Pero a medida que entro a la gracia, yo voy conociendo aún más a Dios y me voy relacionando más con este Dios y me voy fortaleciendo más en Él. Vean lo que dice 1 Juan capítulo 2. Sobre esto habíamos hablado en una ocasión hace varios meses, quizá años creo. Pero en Juan capítulo 2, en el versículo 12 y versículo 13, cuando Juan está escribiendo a los hermanos a los que les escribe, él utiliza tres, por así decirlo, rangos o tres grupos de personas. Cuando él dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vean lo que acaba de decir Juan. Juan se está refiriendo a que dentro de la iglesia a la que él escribía, o dentro del grupo de cristianos al que él escribía, había tres diferentes tipos de grupos de personas. Habían personas que apenas habían accedido a la gracia, venían siendo recién convertidos, y esos son los hijitos, que dice el versículo 13, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y vea que dice habéis conocido al Padre. Pero también escribe a los jóvenes, los que tal vez eran más avanzados en la fe, y ellos dice habéis vencido al maligno. Pero cuando le habla a los padres, a los que son el grupo de personas más maduras en la fe, les dice habéis conocido porque conocéis al que es desde el principio. Se trata del conocimiento de Dios. Se trata, y como bien Jaime expresaba, se trata de esa comunión, esa intimidad que conlleva ese conocimiento de Dios, y de eso vamos a hablar un poco ahorita. Entonces, Dios es inescrutable. ¿Eso no es Dios inescrutable, hermanos? Amén. Yo
Yo quiero leerles nada más 2 pasajes, porque eso de que Dios es inescrutable es algo que debemos de tenerlo bien en claro a la hora de entrar al estudio del conocimiento de Dios. Por ejemplo, en Isaías 40:28, Dios dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance el entendimiento completo de Dios. Pablo, al finalizar la primera sección del libro de Romanos, cuando acaba de hacer una exposición tan hermosa de la gracia de Dios y la justicia que es por la fe, dice en capítulo 11, verso 33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Simplemente Dios es tan grande. Y eso es muy importante, más que todo cuando en la iglesia hay personas que tienen muchos años de estar en la fe. Porque hay muchas personas que tal vez tienen ya 40, 50 años de estar en la fe, y ellos puede que haya un orgullo dentro de ellos que digan: no, es que yo ya no necesito más estudios bíblicos, no necesito más cualquier cosa extra para conocer más acerca de la gracia de Dios, porque yo ya he avanzado mucho, he caminado en la fe. Y nuevamente, si Dios es inescrutable, quiere decir que nunca va a llegar al conocimiento de Dios. Quiere decir que aunque yo tenga toda mi vida de estar asistiendo los domingos a la iglesia y a los estudios bíblicos y a lo que sea, necesito aún más y más el conocimiento de Dios. Y si tenemos siempre esa humildad de la cual les estoy hablando, estamos en el correcto sentir para llegar al conocimiento de Dios. Y es tan necesario ese reconocimiento, porque eso es la humildad que necesitamos. La humildad de que sí, estoy saciándome de la fuente de agua viva, pero necesito más. Nunca voy a llegar a estar completamente lleno. Y es así en el conocimiento de Dios. Estamos en el conocimiento de Dios, y de hecho por eso, hermanos, estamos haciendo este estudio para conocer más de Dios y conocerle más a Él. Y cuando terminemos, lo que debemos de tener claro es que al terminar esta serie de estudios no es que ya vamos a tener el completo conocimiento de Dios. Vamos a necesitar más, y quizá dentro de unos cuantos años más va a ser necesario que volvamos a hacer otra serie de estudios acerca del conocimiento de Dios, porque lo vamos a necesitar hasta el día que estemos ante la presencia de Él. Entonces, necesitamos la humildad. Ya vimos, necesitamos una correcta motivación y necesitamos humildad. Ahora necesitamos otra cosa. Necesitamos seriedad. Realmente eso es algo que también va unido a la humildad. Si ya somos humildes y reconocemos que necesitamos el conocimiento de Dios, ahora necesitamos seriedad. Porque no nos vamos a quedar solamente reconociendo: sí, necesito conocer más de Dios, y seguir con la misma ligereza de no conocer a Dios, sino que necesitamos seriedad y compromiso. Y aquí viene una frase que Jaime, no sé, tal vez no le dijo con estas palabras, pero no es suficiente con conocer acerca de Dios, es necesario conocer a Dios. Porque hay muchas personas que tienen conocimiento acerca de Dios, pero no quiere decir que conozcan a Dios. Hay muchas personas que tienen conocimiento teórico, pero no tienen ese conocimiento a nivel relacional. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a Juan capítulo 8. Juan 8, versos 48 al 59. Dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Detengámonos ahí nada más para ver el contexto. Juan está teniendo una conversación con los judíos, y ellos están culpando a Jesucristo de que tiene demonio porque Él hacía milagros y maravillas, pero
lo que Jesucristo les dice: yo no tengo demonios, yo honro a mi Padre y vosotros me honráis. La conversación continúa y llega hasta el versículo 55, y vea qué interesante lo que dice el versículo 55. Jesús les responde a los judíos y les dice: pero vosotros no le conocéis. ¿A quién? A Dios. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ahora vea una cosa, Jesús está hablando con judíos, Jesús está hablando con personas que conocían la ley de Jehová, personas que se dedicaban a estudiar quizá muchas veces a la semana a Dios. Eso era lo que estudiaban, eso era lo que hacían en las sinagogas. Pero ¿cuál es la acusación de Dios a ellos? Ustedes no le conocen. No le conocen. Y así hay muchas personas que pueden tener un conocimiento acerca de Dios, pero no necesariamente conocen a Dios. Entonces es sumamente importante. En ese libro que les cité anteriormente, J.I. Packer, vienen una serie de características de una persona que conoce a Dios, a diferencia de las personas que conocen nada más acerca de Dios. Yo quiero nada más repasarlas rápidamente, ya que se me ha ido bastante el tiempo. Vean la diferencia. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. ¿Recuerdan lo que dice Daniel 11:32? Y no necesariamente tienen que buscarlo. Dice: el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Entonces, no puede haber tal cosa de una persona que diga: yo conozco a Dios, y no actúe, y no se esfuerce, y no actúe hacia una vida santa, hacia una vida recta. Por eso es que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento acerca de Dios, pero su vida es un completo caos. Otra de las cosas que dice: quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Y aquí pone de ejemplo Daniel 2, 20 y 22, que es demostrado en las oraciones. Cuando Daniel inicia sus oraciones, tal vez si me ayudan a buscarlo, es interesante ver la forma en la que Daniel oraba. No sé si ustedes se han puesto a ver eso. Daniel capítulo 2, versos 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Muchas veces la oración de una persona da a entender la cercanía que esa persona tiene con Dios. Muchas veces hay personas que ni siquiera quieren orar en público. ¿Será eso una muestra de que ni siquiera oran en público, en privado? O sea, que no tienen una comunión con Dios, no conocen a Dios. Puede que tengan conocimiento acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y el conocimiento de Dios muchas veces se ve revelado en la forma en la que nosotros oramos, en la forma en la que nosotros nos expresamos acerca de Dios. Dos más. Quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Dios. Y aquí el escritor pone el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Recuerdan los tres amigos de Daniel? Específicamente en Daniel 3, cuando Nabucodonosor pone una gran estatua y dice que al sonido de la trompeta, del címbalo, de todos esos instrumentos, tienen que todos postrarse y adorar a Dios. Y si no, van a ser enviados al horno de fuego ardiente. Y Sadrach, Mesach y Abed-nego conocen a su Dios, y en su denuedo por Dios, ¿cuál era la respuesta que le dieron a Nabucodonosor? Y esa respuesta, hermanos, a mí me maravilla, porque no fue solamente: sabe, oh rey Nabucodonosor, que nuestro Dios nos puede librar de ese fuego. Pero vean el denuedo que ellos tenían por Dios, y dice: y si no es así, Nabucodonosor, si no es la voluntad de Dios que Él nos libre de ese fuego, aún así no vamos a adorar a la estatua, que nos quemen.
pero tienen de nuevo por Dios porque ellos conocen a su Dios y saben que es un Dios soberano y que si a Dios le place los librará del horno de fuego, pero si a Dios no le place no los librará del horno de fuego, pero ellos entienden, saben que Dios dijo, uno de los mandamientos es no te inclinarás a otras imágenes, entonces ellos conocen eso acerca de Dios y tienen de nuevo por Dios, ellos conocían a Dios. Quienes conocen a Dios, manifiestan gran contentamiento por Dios. Y ahí está también Daniel 3, 16 y 18, y es en la misma historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Uno más. Necesitamos la revelación, y aquí es lo que, por cierto, Jaime se adelantó, es que lo único que nosotros podemos conocer de Dios es lo que Dios revele a nosotros de Él. Esa sería la respuesta a la pregunta, ¿cómo adquirimos el conocimiento de Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? La única respuesta es, lo que nosotros podemos conocer de Dios es lo que Él ha revelado de sí. Porque Dios no se ha revelado completamente, entonces por eso es que no podemos conocer a Dios completamente. Dios se ha revelado de dos maneras, y las dos maneras están en Salmo 19. Salmo 19 comienza y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia sus obras. Dios se ha revelado claramente en la creación, pero en la creación nosotros no podemos conocer completamente, o tal vez en un nivel más profundo a Dios. Pero a partir del versículo 7 del Salmo 19, también dice, los juicios de Jehová son rectos. Tal vez no estoy diciéndolo literalmente. Voy a buscarlo para asegurar lo que estoy diciendo. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y a partir de ahí sigue hablando acerca de ¿qué? ¿A qué se refiere con la ley de Jehová que es perfecta? La palabra de Dios. La única manera, hermanos, solamente hay dos revelaciones de Dios fiables. La creación y la palabra de Dios. La única manera de conocer de Dios en una manera fidedigna es a través de la revelación de Dios que está en su palabra. ¿Vamos bien? Sí, vamos. Ok, aquí no pasé las diapositivas. Vamos a brincarnos eso y vamos a llegar a la última. Necesitamos relación, y aquí eso está, la revelación tiene que ir unida a la relación. Aquí es donde el conocimiento de Dios se transforma de un conocimiento acerca de Dios en un conocimiento de Dios, un conocimiento en conocer a Dios, se transforma en un conocer simplemente acerca de Dios en un conocer a Dios. Porque vean que es importante no desechar el conocimiento acerca de Dios. Necesitamos el conocimiento acerca de Dios. Pero ese conocimiento acerca de Dios tiene que llevarnos a un conocimiento de Dios. Y vea qué interesante que eso lo podemos ver a nivel horizontal. Yo puedo conocer mucho acerca de una persona y no necesariamente conocer a esa persona. Hasta el momento en que yo voy y me relaciono con esa persona, yo puedo decir, yo conozco a esa persona. Yo puedo decirles con certeza, yo conozco acerca de la presidenta de nuestro país. Y yo puedo decir, su nombre es Laura Chinchilla y no sé cuál es el segundo apellido. ¿Ok? Yo puedo decir que es la presidenta del país de Costa Rica, yo puedo decir que tiene un esposo, yo puedo decir que tiene hijos, yo puedo decir dónde vive, yo puedo decir un montón de cosas acerca de ella. Pero si usted me pregunta, Daniel, ¿usted conoce a la presidenta? Yo le voy a decir, no, no la conozco. Nunca me he relacionado con ella, nunca la he saludado, nunca he conversado con ella.
Entonces, no es solamente tener el conocimiento acerca de, sino de conocer a esa persona. Y aquí viene algo que es sumamente también vital. Para tener una relación con Dios es necesario tener una relación con su Hijo, con Jesucristo. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es Jesús el que está hablando. Dicen: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí es donde les repito, la relación está de la mano con la revelación. A medida que el Hijo se revela a nosotros, que Cristo se revela a nosotros a través de su palabra y nosotros nos relacionamos con Cristo, podemos decir: estamos conociendo al Padre, conocemos a Dios. 1 Juan 5:29 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Para conocer y relacionarnos con Dios es necesario relacionarnos con Cristo. Una relación con Cristo. ¿Cómo nos relacionamos con Cristo? Algo que lamentablemente queda muy lejos dentro de los cristianos, que parece ser tan obvio. Hablando con Él, orando, escuchándole a Él a través de la palabra de Dios leída y a través de la palabra de Dios predicada. Y relacionándonos con los suyos, la comunión cristiana. Vean, esos son 3 elementos tan básicos en el conocimiento de Dios, pero lamentablemente son elementos tan ignorados. La oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión con los hermanos son 3 elementos tan básicos en la relación que debemos de tener con Dios para conocer a Dios, y 3 elementos tan olvidados. Con eso termino. Es un asunto personal. Conocer a Dios es un asunto personal. La necesidad de la relación con Dios es un asunto personal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no lo puedo hacer por usted. Su hermano, su hermana no lo puede hacer por usted. Su padre, su madre no lo puede hacer por usted. El pastor no lo puede hacer por usted. Usted personalmente tiene que conocer a Dios. Es un asunto personal. No es solamente porque el hecho de que yo pertenezca a la iglesia o yo pertenezca a una familia cristiana, ya puedo decir, conozco a Dios o estoy en el camino de conocer a Dios. No, es que cada una de las cosas que mencioné, hermanos, fijar la meta del conocimiento de Dios para su gloria, reconocer la necesidad, tener la seriedad, buscar la revelación y buscar la relación, es un asunto personal. Es un asunto que nos compete a usted y a mí individualmente, y al final, cuando estemos al frente de Dios, Dios no va a preguntar si su iglesia buscó el conocimiento de Dios o si su familia buscó el conocimiento de Dios. Va a preguntar si nosotros individualmente conocimos a ese Dios. Porque de otra manera podría salir la respuesta de parte de los labios de Dios y decirle: nunca os conocí. Y eso es algo que también es muy importante que tengamos en claro. Entonces, yo creo que hay aún más cosas que necesitamos en el conocimiento, antes de ingresar al conocimiento de Dios, pero quise hablar de estas porque creo que son muy apremiantes. Entonces, tengamos bien claro esto, hermanos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros y podemos conocerte a través de tu palabra. Podemos conocerte a través de la exposición de ella y también a través de la relación que tú en tu amor has dispuesto para nosotros, Señor. Gracias porque has enviado el medio para que te conozcamos a ti, a Jesucristo, el Santo, el Perfecto.
Gracias porque tu gracia y tu misericordia, Señor, ha estado para con nosotros dispuesta para que nosotros nos podamos humillar y podamos reconocer la necesidad de ti y buscarte. Yo ruego, Señor, que así como terminaba este estudio, que entendamos que es un asunto personal, es un asunto de que todos necesitamos conocer de ti, necesitamos humillarnos, necesitamos ponernos serios con respecto al conocimiento tuyo, necesitamos la revelación que tú nos has dado en tu palabra, necesitamos la relación con Cristo, tu Hijo, necesitamos muchas cosas más, pero Señor, gracias porque tú lo tienes dispuesto para nosotros y pido que podamos aprovecharlo, no solamente los domingos, sino cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor. Y que todo, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre únicamente. En Cristo Jesús, amén.